pues tenemos aquí como invitado y quien le agradecemos muchísimo que nos esté tomando la llamada, el director de un medio que desde nuestro punto de vista de los mejores medios de comunicación que tenemos en el país y el mejor del estado de Guanajuato. PopLab, PopLab que tiene también una alianza con Pie de Página y que están publicando en PopLab y en Pie de Página pues un trabajo periodístico y se encuentra con nosotros Arnoldo que ya está por acá, Arnoldo Cuellar, y que está presentando con información e investigación de Carmen Pizano, de PopLab, pues un trabajo periodístico y otra vez el gobernador Diego Sinué y ahora el Grupo Pachuca, un trabajo periodístico siempre con la rigurosidad que nos regala PopLab. Así que Arnoldo, muy buenos días, bienvenido. Hola, gracias como siempre, gracias por los elogios merecidos, Ernesto, por el cariño que nos tienes, pero aquí sea a tus órdenes. Hola, Violeta también. Muy buenos días, Arnoldo. Bienvenido. Mira, justo es decir que esta investigación periodística de encontrar esta lana, 230 millones de pesos que el gobierno de Guanajuato le prestó como no te prestaría ni a ti ni a mí, ningún banco, ninguna casa de bolsa, ni nadie, al 6% anual al Club Pachuca, que no es precisamente una entidad muy necesitada de recursos, tomando en cuenta que es un consorcio internacional con clubes en Chile, en España, etcétera. Lo hizo el periódico AM, los colegas del diario AM, que afortunadamente están regresando a la senda de la investigación periodística. Y a nosotros lo que nos llamó la atención es que unos días antes de que la AM publicase su exclusiva, de la que no sabíamos. El rumor del préstamo al estadio existía hace tiempo, nadie se había dado la tarea de investigarlo. Bueno, pues va al programa Fútbol Picante del comentarista y periodista deportivo José Ramón Fernández, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, y ahí suelta así como que quien no quiere la cosa, la información, la bomba de reconocer que le había prestado el gobierno dinero y que había comprado el estadio y que el estadio ya era del Grupo Pachuca. El Club León es parte de este consorcio. Entonces nos llamó la atención este truco, ¿no? Porque pensamos, adivinamos ahí la mano del gobierno, de pedirle el favor a Jesús Martínez de minimizar la investigación de AM, de hacer un control de daños, de soltar la nota antes de que les pegara muy duro un trabajo de investigación periodística que los iba a exhibir, porque el préstamo ocurrió a mediados del año 2021, justo cuando bueno, estaba el segundo año de la pandemia, cumpliendo el primer año de la pandemia, y si bien se le había prestado dinero a algunas empresas, no eran estas cantidades y no era con estas consideraciones. Y acá no parecía que hubiera un tema de salvar empleos, ni mucho menos, ¿no? También llama la atención que cada vez que un político ayuda a un club de fútbol, se cuelga la medalla y lo anuncia a los cuatro vientos. Eh, no suele ser algo muy secreto porque se cuelgan de la popularidad de este deporte en México. Y aquí no pasó eso. Aquí vimos que se guardó en reserva total, se ocultó. La cuenta pública tiene el dato perdido en medio de un montón de información ahí tratando de que pase desapercibido. Y esa es la historia periodística que decidimos contar en este reportaje, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo. Hay un apartado que nos parece importante, esto de las contradicciones que hubo por parte de los funcionarios y de las diferentes fuentes de donde vendría el dinero. Si nos puedes comentar sobre esto, ¿no? Y las contradicciones que hubo en torno al origen de estos recursos y finalmente lo que declara el gobernador Arnoldo. Cuando haces algo mal, no hay manera de componerlo, ¿no? Y entonces la revelación del presidente de Grupo Pachuca, después la publicación del reportaje de AM más completo y ya con documentos, como fue la protocolización del préstamo ante un notario público, por cierto, un notario público eh, muy llamativo, muy poderoso, porque fue el primer jefe, el que le dio el primer trabajo al actual gobernador cuando era abogado practicante, recién egresado y que se ha convertido en un personaje muy influyente en Guanajuato. Se llama Luis Mariano Hernández Aguado y en su notaría se hizo la constitución de la empresa que recibe el préstamo, que tenía una antigüedad de un mes. Tú le prestas a una empresa que tiene un mes. El propio préstamo y luego una corrección 6 meses después porque se cometieron un error
uno de los predios que se entrega en garantía no era propiedad aún del Grupo Pachuca, se lo deben al propio gobierno. Esta es una historia interesante porque el anterior gobernador, Miguel Márquez, les dio otro beneficio muy evidente al Grupo Pachuca al comprar un terreno en 280 millones de pesos a un particular y vendérselo en cómodas mensualidades, también con un interés muy bajo y similar al actual de 6% anual o la inflación, para que lo pagara aparentemente en 6 años, aunque ya se extendieron a 10 años, para construir un nuevo estadio. Y en su momento esto se anunció con bombo y platillo. León iba a tener el estadio más moderno de México, eh, gracias a esta concesión graciosa del gobernador Márquez, que lo hizo unos meses antes de terminar su mandato y que ahí sí no lo ocultó, lo anunció a los cuatro vientos, ¿no? Bueno, todo esto originó que, bueno, pues la prensa de Guanajuato se movilizara, los reporteros, el Club León es un gran tema siempre, incluso no solo deportivo, y sorprendidos, varios funcionarios empezaron a dar explicaciones a medias, incompletas, diciendo que de dónde había salido el préstamo. Hubo quien dijo que de las partidas de anticipos a municipios, lo cual era una locura, absolutamente incorrecto. El propio gobernador se resbaló y dijo que eran fondos de la pandemia, originados en un programa que él autorizó de Fondos Guanajuato, una entidad que se dedica a financiar, que es propiedad del gobierno, que no maneja estas cantidades, por supuesto, maneja préstamos mucho más modestos. Y bueno, pues había tres explicaciones distintas. Ya esta semana se pusieron de acuerdo y ya resulta que son economías, el gobierno del estado tiene liquidez y se lo otorgó vía la caja de la Secretaría de Finanzas, tal cual, nunca lo reportó a los diputados, no tienen obligación de hacerlo, tienen obligación de solicitar autorización cuando requieren créditos externos al gobierno, no cuando ellos prestan, cosa que está mal y debería regularse, porque tampoco es una entidad financiera que se dedique a eso, ¿no? Pero ni siquiera en forma económica se los comentaron. Sí llama la atención que se ceda al chantaje de estos grupos deportivos que en primerísimo lugar amenazan con llevarse al equipo, como si en cualquier plaza pudiesen encontrar lo que tienen en León. Vimos al Necaxa en Aguascalientes con estadios vacíos todo el tiempo. O sea, en León el equipo funciona porque hay una identidad entre la ciudad y la afición con su equipo. Si mañana el Grupo Pachuca se lleva al León a donde sea, a Tuxtla Gutiérrez, etcétera, no va a funcionar. Ellos lo saben. Entonces tampoco pueden eh, presionar a los gobiernos de esta manera y los gobiernos dejarse presionar tan fácil. Lo que aquí sospechamos también es que esta forma tan opaca y tan incontrolada de soltar dinero público puede prestarse a otras cosas, incluso a corrupción, ¿no? Digámoslo abiertamente. No lo tenemos probado, por supuesto, pero este manejo de ahí te van 230 millones de pesos para que hagas lo que quieras, pues a cambio de qué, ¿no? Ya, Arnoldo, esta parte de que tenemos ahí unas imágenes de fondo Guanajuato, ese fondo tiene un presupuesto, imagino, anual, es un fideicomiso. Sí. ¿Qué demonios es eso? Bueno, que queda fuera de la jugada porque ya se dijo abiertamente que de ahí no fue el dinero. Sí es una entidad financiera que se creó en gobiernos anteriores para prestar dinero a empresas. En la pandemia tuvo una gran relevancia porque fue la que se usó para hacer llegar un fondo emergente a empresas que debieron parar sus actividades. Incluso hubo quejas en ese momento porque se pedían garantías clarísimas, o sea, tenías que entregar terrenos, hipotecas, etcétera, para poder obtener estos créditos. Muchas empresas no lograron hacerlo y no accedieron a ellas. Grandes grupos empresariales lo pudieron hacer, como Flecha Amarilla, que tienen manera sobrada de hacer esto y de obtener liquidez del gobierno, cuando ellos mismos tienen fuentes de financiamiento, no les son escasas, ¿no? En cambio, hay pequeños emprendedores, empresas pequeñas, que además son las que dan la mayor parte del empleo aquí y en todas partes, que sí se vieron afectadas por la parálisis generada por la pandemia, ¿no? Eh, Como queda ahí abierto este fideicomiso, el gobierno pone dinero, recupera dinero también, producto de los intereses. Este fondo está muy poco auditado, muy poco revisado. Y también los fideicomisos han servido para meter ahí muchísimas cosas, se convierten en auténticas cajas de Pandora. Les pueden agregar de pronto más fondos públicos para aumentar sus objetivos. No dejan de tener en ocasiones algunas finalidades electorales o de creación de lealtades políticas. No más que yo te diría que en este momento no es el objetivo investigar, porque ya quedó claro que no, que ni siquiera usaron fondos Guanajuato para darle una cierta formalidad al préstamo, sino que fue
directamente de la caja de la tesorería del Estado, el préstamo al Grupo Muchas, Pachuca. Pero déjeme recordarles algo, Grupo Pachuca creció en Hidalgo al amparo de básicamente tres gobernadores, priistas ellos, ¿no? Que fue Jesús Murillo Caram, Manuel Ángel Núñez y Osorio Chong, recibiendo grandes donaciones de terrenos, grandes apoyos. Son una empresa deportiva muy creativa porque inventaron esto de la Universidad del Fútbol, del Salón de la Fama, que en México no existía, y le han sacado jugo y han logrado meterse fuerte en el negocio deportivo contra las televisoras, contra todo tipo de consorcios, y quieren un poco repetir el esquema en Guanajuato y ya lo están logrando. Por lo menos con dos gobernadores se han hecho de terrenos importantes a costos muy bajos. Claro que tienen problemas financieros, tienen que pagar los préstamos ahora y a lo mejor no dan las entradas del estadio para pagar, aunque los intereses sean bajos, esas cantidades de dinero, pero se han hecho de activos muy importantes que pueden servir para futuras especulaciones, ¿no? no, pues tremendo, tremendo lo que está pasando. Solamente, Arnoldo, si nos pudieras decir brevemente esto que platicamos contigo, también ya hace unas semanas, este acoso e intimidación por parte de la Fiscalía de Nuevo León y de Guanajuato, ¿cómo va la situación? Bueno, no me acuerdo si lo comenté aquí con ustedes, pero la Fiscalía de Guanajuato decidió salirse del tema abruptamente, de manera muy poco jurídica, Ujú. regresando a la carpeta de investigación que Nuevo León le había pedido que prosiguiera aquí en Guanajuato y dejándome a mí con un palmo de narices en cuanto a la posibilidad de presentar una declaración, contestando y defendiéndome y aclarando los puntos que tenía que aclarar. Ese es el estatus actual. No sé nada de Nuevo León. Sí les puedo decir que se han puesto en contacto conmigo a raíz de estas denuncias, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues les hemos hecho saber esta situación, un poco planteando que pues, el tema hoy es Nuevo León y que queremos ver la manera en que esta carpeta se archive, se deseche, tomando en cuenta la poca densidad que tienen los señalamientos que se hacen, ¿no? En base a un correo electrónico de un delito de amenazas, ¿no? Eh, pero estamos en ese stand-by hasta este momento y les agradezco mucho la pregunta. No, y bueno, qué bueno que finalmente, aunque te hayan dejado ahí con un palmo de narices, qué bueno que se echó para atrás. Y eso también, eso dice muchísimo. Hay que leer eso también en términos políticos y que qué bueno que también pues intervino el mecanismo de protección de periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y Arnoldo, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y aunque digas, no, no, pues sí, las generosas palabras, lo es y sé de lo que estoy hablando en términos periodísticos, así que siempre un abrazo, muchas felicidades por el trabajo. Gracias a ustedes también y por la solidaridad de siempre y por el muy buen esfuerzo que hacen con este noticiero todos los días. Saludos. Un abrazo, Arnoldo. Gracias. Gracias. Gracias.